Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es viernes penitencial. Y vamos a proclamar hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 39. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este viernes la presencia del Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Lo leemos otra vez, una o dos veces más, todos los detalles. ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo viene conectado este evangelio con el anterior? ¿Qué dice Jesús enfáticamente? ¿Cuáles son las expresiones que maneja? Preguntas que llegan al fondo del corazón y sentencias de él e invitación al que verdaderamente lo quiera seguir. ¿Cuál es esa invitación? ¿Cuáles son las afirmaciones verdaderamente llamativas de este evangelio? Y después de hacer las lecturas, recomponerlo con la memoria, ¿qué queda en nuestro corazón? En este primer momento es qué dice el texto y qué queda en nuestro corazón. Segundo momento, meditación. Estamos en este capítulo 8 de Marcos, que es clave en su evangelio total. Porque yendo de camino hacia Cesarea de Filipo, nos decía ayer el evangelio, Jesús hace una pregunta: ¿de qué dice la gente sobre él? Y se la devuelve a los apóstoles: ¿y ustedes qué dicen de mí? Y lo meditábamos ayer sobre esa pregunta. Sigue siendo una pregunta fundamental para la vida nuestra, la vida del cristianismo, la vida de la iglesia. Pero hoy Jesús, continuando con esta llamado de atención a Pedro, porque Pedro había dado buena respuesta reconociendo que era el Mesías, después se había dejado llevar de pensamientos humanos, y Jesús les llama a Satanás, como usted piensa como los hombres, no como Dios. Y viene la respuesta enfática de Jesús. Hoy tenemos la respuesta de Jesús a lo que significa: ya que ustedes saben quién soy yo, lo reconocen como Mesías, según Pedro, y Jesús les ha dado el primer anuncio de la pasión, pues hace un llamado hoy al seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús, como la respuesta que daba Jesús ayer, o más bien, como el criterio de Jesús de este primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección, que es muy distinto a lo que ellos pensaban que tendría que ser el Mesías, pues precisamente si eso ha pasado con la vida de él, el que quiera seguirlo, verbo clave hoy, seguir, tiene que mirar este llamado de atención en el sentido de, si Dios mismo se abaja en el amor y en el servicio, en el dar la vida, pues el seguimiento de Jesús conlleva eso. Y esto lo conlleva porque dice: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Claro, suena fuerte, sigue siendo una expresión y frase célebre de Jesús, porque en todos los instantes, son los momentos de las generaciones y del tiempo y la historia humana, el hombre ha vivido de ilusiones, de glorias humanas claro, es natural pensar en el bien para la familia, en el desarrollo como individuos, como hijos de Dios y como seres y hombres y mujeres con anhelos y sueños. Lo que pasa es que, como sabemos, Jesús lo explica con el reino del mundo, pues muchas veces este corazón dividido hace que aquello que pueda ser un sano desarrollo, que Dios lo quiere, con bendiciones que Él nos da como Padre,
se conviertan en desviaciones del corazón, en un yo centrado, en un yo que no permite ver a los demás, y entonces el amor, el servicio nos suenan a gloria humana, y el egoísmo aparece en el fondo del corazón como un obstáculo radical para el seguimiento de Dios. Entonces hay un verbo hoy, seguir a Jesús. Y ese seguimiento de Jesús lo traza el camino que Él nos ha dado. Y el camino que nos muestra hoy, viernes penitencial, aparece la cruz. Que cargue con su cruz y me siga. Venirse conmigo, seguirlo a Él. Primera invitación. Se niegue a sí mismo y cargue con su cruz y me siga. Negarse a uno mismo es no dar suelta a aquellas actitudes y desarrollos humanos que nos apartarían de la voluntad de Dios. Aquí Jesús está hablando de la vida terrestre y de la gloria futura. Y esta gloria futura está marcada por abrirle el corazón a Él, y en el sentido negarse uno mismo es amar y servir, salirse del yo, quitar los egoísmos, posponer muchas veces, como lo hace un padre y una madre por sus proyectos, por el amor a sus hijos. En este caso, el amor como hermanos, el servicio en general y el seguimiento de Jesús. Clave hoy en esta meditación, verbo seguir a Jesús. Y vamos pensando, ayer como dábamos respuesta a quién es Jesús para mí, hoy damos respuesta a verdaderamente estoy siguiendo a Jesús, lo sigo. ¿Cómo me suena eso de negarme a mí mismo? Y esto cada uno lo aplica a su vida. ¿Qué tengo que decirle? Jamás voy a permitir esto, porque yo sé que si llega esto a mi vida, una situación, una actitud, un acto concreto, algo que viene a mi vida, me saca del camino de Jesús. El camino de Jesús es de amor y de servicio, de dar la vida. Entonces todas las actitudes que conlleven todo lo contrario me sacan del camino del seguimiento de Jesús. Vamos tras sus huellas. Y la cruz es la puerta estrecha. Y la cruz, donde antes se daba muerte a los malhechores, pues resulta que ven el Hijo de Dios vino, tomó la condición de esclavo y tomó nuestras deficiencias, nuestro pecado, y allí en la cruz lo clavó. Y le dio muerte a la muerte, perdón la redundancia. Y la cruz ahora ya es gloriosa. Y la cruz es camino ya de bendición. Y el Hijo de Dios dio la dignidad de que cuando llegan los momentos de aprendizaje, los sufrimientos de la vida, levantamos la frente y lo seguimos a Él. No es el dolor por el dolor. No es la negación por la negación. No, eso sería masoquismo. No, es un camino al que hemos puesto nosotros, al Hijo de Dios, porque deberíamos ser nosotros los que deberíamos pagar por nuestras transgresiones y nuestro separarnos de la voluntad de Dios. Pero Dios ha asumido el pecado del hombre y le ha dado muerte. Y ha abierto un camino de seguimiento a Él. Claro, Dios quiere que seamos felices. Pero cuando llegan momentos de la vida, la enfermedad y otras circunstancias, pues nos negamos, caminamos en Jesús y todos los días habrá un respaldo y una fuerza de Él. Entonces aquí viene una gran pregunta del Señor, o más bien otra afirmación que le sigue. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y el evangelio la salvará. El que quiera salvar esta vida terrena en gozos pasajeros, en transgresiones, en actitudes de odios, de venganzas, de placer por el placer, de la avaricia sin freno, sin límites, que es lo que el mundo enseña, que eso es salvar la vida, darse uno todos los placeres y todos los goces pasajeros sin límites algunos, pues perderá a Jesús. En cambio, por el contrario, el que verdaderamente pierda su vida y por mí, por el evangelio, la salvará. Perder la vida en este contexto es, Jesús es mi vida. Yo estoy en un segundo plano, mis proyectos están puestos en el seguimiento de Él, los proyectos de mi familia están puestos a los pies de Dios y el primer lugar lo tiene Jesús. Y ese primer lugar se acompaña de servicio, de amor, de entrega, de donación, que son expresiones que nos ayudan hoy a comprender cómo son las huellas en este seguimiento de Jesús. Cada uno las va asumiendo en esta meditación. Cada uno se sigue haciendo preguntas si estamos ganando la vida para el mundo o estamos perdiéndonos a nosotros en el sentido de yo pongo en segundo, en tercer lugar mis proyectos porque mi primer proyecto es el encuentro con Dios y de ahí se ordenará lo demás.
Perder la vida es sacar el yo y que Dios reine en mi corazón, y cuando Dios está en el centro, servimos, amamos y damos la vida. Ese es el camino. Y entonces viene a decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Ganar el mundo entero. Propuestas en todas las generaciones para ganar el mundo entero las hay. Y sabemos que muchas de esas propuestas pues hacen parte de la vida de proyectos humanos, pero unas se han ido mucho más allá en cuanto a la avaricia y otro tipo de situaciones que se han sembrado en el corazón, que sabemos que no es ganar la vida, terminan siendo ruina tarde que temprano. Tarde que temprano. ¿Y de qué sirven tantos afanes en el egoísmo, en la falta de servicio, en el sinsentido de la vida, si se pierde la vida, no solo la eterna, inclusive desde ya se empiezan a sufrir las consecuencias? Por eso el ganar la vida es ganar a Jesús, abrirle el corazón. Lo estamos haciendo. ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Quién es el dueño de su vida? ¿Quién dice hasta qué día va a vivir? ¿Quién dice es que yo voy a vivir hasta estos 80, 90, 100 años y eso va a ser así? Pues usted sí determina su libertad, si se mueve, si sale, si tiene estos sueños y estos proyectos, pero el día a día está puesto en Dios, puesto en Él. Y entonces por eso, quien se avergüence de mí, mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Va en el sentido de dar razón de nuestra fe, proclamar el seguimiento de Jesús. Pues claro que Jesús a aquellos que lo hacen así, lo respaldará. Pero el que niegue a Jesús, son palabras fuertes para ese contexto de los apóstoles que ya estaban en el seguimiento y los que seguiríamos en el tiempo en la historia, pues viene a hacer un llamado de atención. Y lo pregunto, lo miro por mí, pues puedo decir palabras, pero verdaderamente mi vida respalda este dar testimonio de Jesús, como lo veíamos ayer también. La palabra es concatenada y va siguiendo como un derrotero y un hilo conductor y tiene énfasis. Y hoy nos pone el seguimiento de Jesús en la cruz. Y nos pone dar razón y dar testimonio y no avergonzarnos de nuestro ser de cristianos. Por eso dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. El reino de Dios les tocó a ellos vivirlo y sufrieron porque pues ya vino con toda la plenitud, lo tenían de frente, que es Jesucristo que lo inaugura, pero en el momento de la cruz, pasión, muerte y resurrección, se abre esta gracia de salvación para todas las generaciones humanas. Ustedes y yo hoy podamos escuchar a Jesús decirnos, les aseguro que algunos presentes, para hoy Dios es un eterno presente, no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Puede pasar que a ustedes y a mí nos toque vivir la segunda venida de Jesús, solo Dios lo sabe. Pero que nuestro corazón no se separe del seguimiento de Él. ¿Qué es ganar la vida para usted? ¿Qué es perderla en el sentido de encontrarla en Jesús? ¿Qué obstáculos hay que lo separan a usted? Y lo pregunto por mí, del seguimiento de Él. Seguimos muchas huellas humanas y muchos patrones de glorias humanas y hay cosas que se hacen dentro de los campos de la vida, la ciencia, el trabajo, y tenemos admiración por estilos de vida. Pero que nada de aquello y de todo esto que presenta el mundo nos separe de Jesús. Hay muchas modas que son fatuas, no tienen peso, son muy exteriores. El seguimiento de Jesús es el día a día, la cruz, tomarla. Gracias Dios por las bendiciones diarias, gracias por la enfermedad y las cruces diarias. Gracias por el aprendizaje de la vida. Queremos seguirte. Ese es el resumen. El seguimiento tras las huellas de Jesús. Ayer Pedro decía una cosa muy bonita, pero después terminó equivocándose por glorias humanas de cómo comprendían la venida del Mesías, cómo el Mesías entonces iba a morir en la cruz. Jamás, dirá Pedro. Y entonces por eso Jesús lo tiene que llamar a la atención y llamarlo Satanás. Y que ustedes y yo podamos hoy tener oídos para escuchar esta palabra y mostrarnos, como ya hemos dado respuesta de quién es Jesús, pues cómo lo seguimos a Él con toda la fuerza. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este llamado de atención en el amor, por este plantearnos cómo es tu seguimiento. Que podamos dejar atrás aquello que pensamos que es ganar la vida en ambiciones humanas, en avaricias, en placeres sin límite,
y más bien nos perdamos de aquellas situaciones que nos pueden dominar en el corazón para ganarte a ti. Que podamos ganar hoy un seguimiento sencillo, pero fuerte, radical, perseverante, tras tus huellas, Señor. Que no miremos atrás, ni a derecha ni a izquierda, sino a ti, que eres nuestro frente. Que podamos hoy mirar la cruz este viernes penitencial y en el Via Crucis, en los pasos, recordar todo lo que has dado. Y nos podamos aprender que el seguimiento es amar y servir en todo, dar la vida y poner nuestros proyectos en otros lugares, porque el primer lugar lo tienes tú, el primer lugar lo tiene el amor a Dios y el amor al prójimo, y que podamos verdaderamente hoy, sin ningún obstáculo, seguirte solo a ti, Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. Análisis de vida y propuesta de cómo poner esta palabra en la realidad. ¿Cuáles son sus cruces? ¿Cómo reacciona usted cuando llega en la cruz? ¿Está amando y sirviendo? ¿Está abriéndole el corazón al seguimiento de Jesús? El verbo seguir, en este contexto a Jesús, se ha desarrollado en su vida, se ha dado en su vida. ¿Cómo voy a hacer para seguirlo haciendo verdaderamente en Dios? Señor los bendiga, los llene de su gracia, los de toda la fuerza. Qué bueno que coloquen el eco ahí abajo en el chat. Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.